Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga. Para mí es siempre un privilegio, un honor poder traer la palabra de Dios para nuestra propia edificación espiritual. Aleluya. Así que vamos a comenzar para dar la enseñanza en continuación a lo que se dio el día viernes, para poder recalcar un poquito de aquellas personas que no oyeron la enseñanza del viernes. El Padre, por el Espíritu Santo, nos habló respecto a cómo es que por escuchar un evangelio distinto, con un espíritu diferente al Espíritu Santo, y por seguir un falso Cristo, que la gente no se da cuenta que están siguiendo un falso Cristo por diferentes tipos de enseñanza, por diferentes tipos de profetas que se hacen hablar en el nombre de Dios, o personas que hablan que dicen que hablan de parte de Dios, pero que no te están llevando al verdadero Cristo resucitado. ¿Y qué es lo que sucede? De que tu vida espiritual queda estancado, porque la Escritura nos enseñó el día viernes que todo aquel que escuchó por primera vez la verdad, lo creyó y aparte de eso comprendió el mensaje de las buenas nuevas, dice que lo va a llevar a un cambio de vida, de lo que lo va a hacer en ascendencia para poder conocer a Dios día a día. Pero ese conocer a Dios día a día viene por el cambio de vida, pero el cambio de vida no sucede solamente porque nosotros lo decidimos, sino por haber creído en el verdadero mensaje del evangelio, que Pablo dice: el evangelio que yo predico es un evangelio que produce vida y tiene poder. Romanos capítulo 1. Por lo tanto, el escuchar un evangelio diferente, por un espíritu diferente, lo que hace es que modifica la librería de nuestro archivo que tenemos en nuestro inconsciente, donde están guardados todos los códigos de la cual nosotros ahora somos lo que somos. Como respiramos, cuando hablamos, cuando decidimos estar con todos los sentidos atentos a todo nuestro entorno, todo eso está modificado en el archivo, en la librería de los archivos de nuestra conciencia e inconsciencia. Lo que hacemos de manera automática, inconsciente, es ¿por qué? Porque está viniendo esos archivos de manera inconsciente por códigos de los cuales nuestro cerebro están conectados, pero hay ciertos archivos que no lo podemos acceder porque están demasiado guardados, y solamente por el Espíritu de Dios o por manipulación del hombre para poder acceder a esos archivos en lo subconsciente. Ahora, el día viernes el Señor nos habló respecto a qué es lo que nos modifica, cómo nos modifica. No voy a entrar en tanto detalle otra vez, cómo es que nosotros venimos arrastrando de nuestra genealogía, de nuestro linaje paternal y maternal, ciertas características que vienen en el código genético, de la cual es donde se forma nuestro temperamento, porque es una herencia. Pero como el enemigo sabe cómo es que nosotros estamos estructurados de manera biológica, fisiológica, él lo conoce muy bien. Entonces aprendió a saber manipular nuestro entorno, aprovechándose también de códigos que vienen de generación en generación. Y esa es la razón por la cual nosotros en Guerra Espiritual rompemos con todo lo que es maldición
de herencia genética, pero que hay ciertos códigos que no se rompen solamente con oración o acto profético, porque ella es parte de nuestra herencia como humano, pero que a la misma vez, mientras nosotros estamos en el vientre de la madre, comienzan a estructurarse etiquetas que se adhiere a nuestro desarrollo como humano, donde el cerebro está desarrollándose para adaptarse a un mundo terrenal donde va a desarrollarse como ser humano, como una alma viviente. Y por lo tanto, hay gente que ya viene modificada desde el vientre de la madre. ¿Cómo? A través de traumas, de los golpes, de los gritos, de todo lo que está percibiendo el bebé a través de los sentidos de la madre. Todo el entorno. Pero también, hablando ya en guerra espiritual, también Satanás puede influenciar a un bebé a través de infestaciones satánicas, de demonios, porque yo he oído testimonios de brujos que se han convertido a Cristo, que ellos dicen desde que estaban en el vientre de la madre, ellos salían en proyección astral a reuniones satánicas para recibir instrucción cuando ellos nacieran y qué tenían que hacer. Así que un feto puede ir por inducción demoníaca. Ahora, ¿de dónde el diablo sacó eso para poder aprovecharse de la escritura donde dice de que Elizabeth, cuando escuchó a María que la vino a visitar, Juan el Bautista en el vientre saltó y fue lleno del Espíritu en el vientre? Entonces Satanás sabe de que en la misma escritura, con la mente que él tiene, él puede entender y comprender lo que el ser humano no entiende. No voy a entrar tanto en detalle en todo eso. Así de que esa es la razón por la cual las mujeres que son cristianas, que son creyentes, las mujeres que son discípulas de Cristo, pueden orar por su bebé para que puedan nacer con el diseño del Padre por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué será de que vienen niños totalmente alterados? Ahora, yo lo que quiero llegar, y no quiero volverme a enfocar en lo mismo, es por qué el cristiano, el creyente, no crece de manera correcta. El día viernes yo terminé la enseñanza con Colosenses 1:16, donde Pablo está hablando de que en Cristo se crearon mundos visibles e invisibles. Pero en la Nueva Traducción Viviente, la manera como lo estructura la traducción, lo hace entender a uno donde dice, para que podamos ver lo visible y que nosotros no podamos ver lo invisible. Entonces, si hay un mundo invisible y ahora estamos en Cristo, eso a mí me da entonces las pautas de que los que no tienen ese sentido activado, lo podemos activar. ¿Por qué? Porque somos hijos de ahora del reino de los cielos. Entonces, nosotros podemos decir, Señor, si hay un mundo invisible de la cual ahora la Escritura dice de que toda autoridad que le fue dada a Cristo Jesús en el cielo y en la tierra, ahora es nuestra en Cristo, y en la cual dice la Escritura que toda la creación se sujeta a los hijos de Dios, conforme 1 de Corintios 3, donde dice, de ustedes es la vida, la muerte, el presente, el futuro, los cielos y la tierra. Toda la creación ahora se sujeta a la autoridad de los hijos de Dios, porque no lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza, sino en la autoridad delegada que se nos dio por ser hijo del reino, bajo el sacerdocio de Melquisedec. El que no ha entendido qué es el sacerdocio de Melquisedec siempre va a estar bajo el miedo contra los brujos, los hechiceros y las artimañas del diablo.
el que no entiende lo que es el sacerdocio de Melquisedec, se lo lleva al río por no entender la escritura. Por eso es que hablamos el día viernes de que las buenas nuevas, al oírla, al aceptarla y al estudiarla, me impulsa a una ascensión espiritual, donde entonces el Señor nos va a llevar a un mejor conocimiento de quién es Él, para que lo conozcamos día a día. Entonces, el estudiar la palabra, pero comprenderla en el espíritu, es lo más interesante y lo más importante, pero con el correcto mensaje y con el espíritu correcto. Entonces, eso me da la pauta de que habrán hijos de Dios que estén estudiando la palabra con un espíritu equivocado, con un espíritu que lo esté llevando a entender la escritura de manera equivocada. Yo quiero enfocarme a lo que hoy voy a hablar. Cómo romper los parámetros, la estructura de las etiquetas epinegéticas que todavía nos detienen, que todavía como creyentes no estamos pensando. Creemos de que ya estamos en Cristo y que ya, porque la Escritura dice, ya somos nueva criatura, todas las cosas viejas ya pasaron, todas ya son nuevas. Sí son nuevas, pero hay un proceso. Y el que no entren en el proceso no lo va a entender. Porque leímos bien claro el día viernes lo que dice el original griego al español, Colosenses 1:14, que dice que mientras nosotros vayamos avanzando en la libertad de nuestra redención y dejamos ir el pecado, es donde nosotros entonces vamos a ser libres. Cuando dejamos ir el pecado, cuando dejamos ir, y donde dice pecado, dice corrupción de carácter. ¿Y qué es corrupción de carácter? Lo que nosotros aprendimos desde el vientre hasta el día de hoy. Todas aquellas cosas que influenció para que nosotros seamos lo que somos hoy. Ya sea personas demasiadas confiadas, demasiado extrovertida, introvertida, demasiada desconfiada, una persona demasiada cerrada o una persona demasiada violenta, tímida, pero que eso no quiere decir que así deberíamos de ser. Fuimos modificados por el pecado, por el entorno, y que cuando venimos a Cristo todavía nos cuesta ajustarnos conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque lo que aprendimos en el mundo, la metodología, esa mala información, por decirle no quiero decir evangelio, pero las enseñanzas que aprendimos en el mundo, modificó nuestra librería de los códigos genéticos que nos hizo que nosotros desarrolláramos el tipo de carácter que tenemos ahora. Porque el carácter es aprendido, no heredado. Entonces, lo que somos hoy, no somos porque, en parte somos por herencia, lo que es el temperamento. Pero el carácter, lo que hace que el temperamento traiga a su máxima expresión, es la manera como gestionamos nuestro carácter. Y ahí hay una gran discordia que si me meto no salgo de ahí. Temperamento, carácter, carácter, temperamento, en Dios alterado y fuera de lugar. Ahora, yo lo quiero llevar a lo que Dios quiere hablarnos, para que nosotros caminemos en completa libertad. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 6. Y voy a leer conforme a la Biblia de las Américas. ¿Por qué no estoy usando la Nueva Traducción Viviente? Porque la Nueva Traducción Viviente en estos versículos
es solamente una traducción, pero no va alineada, como lo dice la Biblia América, en respecto a la palabra que el Señor nos habla por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay traducciones que lo hacen comprender mejor, pero también lo hace a uno llevarlo por otro lado. Y uno tiene que tener una sintonía en el Espíritu para saber cómo balancearse en las versiones, conforme al estudio de la palabra. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia de las Américas. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿De qué está hablando esta escritura? De etiqueta epigenética, de complejo de inferioridad, en la cual el complejo nos hace ser lo que no somos, creyendo que somos. Esta escritura habla de etiquetas epigenéticas que nos hace creer que somos, pero que ahora en Cristo no somos. En el mundo te puede ayudar con psicología, con metodología y todo eso, pero es algo temporal, porque Pablo dice de que la estructura del hombre, su metodología y la disciplina mental y físico ayuda un poco, pero que eso no puede dominar los malos deseos que batallan contra el alma. Pero ahora en Cristo no debería ser así, de que el creyente esté batallando constantemente contra los malos deseos que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza. El que no tiene a Cristo, por más que quiera educar el cuerpo con silicio, con filosofía, con doctrinas, no puede cambiar ni modificar el alma, porque está bajo una naturaleza caída. Pero ¿qué pasa con los creyentes que ya nacieron de nuevo? ¿Por qué no caminan en victoria? ¿Cómo es que no se pueden conectar con la nueva naturaleza? Así que vamos a mirar esto en profundidad conforme a la palabra. Pablo nos dice, si alguno se cree que es algo, yo quiero parar ahí. Si alguno se cree que es algo, la palabra ahí que dice, si alguno se cree, quiere decir que es algo aprendido, que es algo que vino a mí con información y que interactuó de manera en que yo lo acepto, no lo acepto, lo rechazo, no lo rechazo. Si alguno se cree que es algo, no siendo nada. Cuando Pablo dice no siendo nada, está diciendo porque no deberías ser tú. Estás siendo modificado, pero esa no es en realidad tu esencia que debería de ser. Porque si alguno se cree que es algo, no, yo de aquí puedo pasar tiempo con aquellos que se dicen, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy maestro,
no siendo nada, porque tú crees de que ese es tu llamado. ¿Cuál ha sido el error de muchos pastores? El salirse del llamado pastoral y meterse en el llamado profético apostólico que nunca fueron llamados, donde los cantantes o los salmistas, por decirlo bíblicamente, los cantantes cristianos que dejan de ser cantante cristiano para meterse a ser pastor, para tener salario sólido y seguro y no depender las entradas de las ofrendas a donde van. ¿Por qué? Porque la manipulación es que ahora ponen precio para presentarse. Y esto ha sido un monopolio de comercio que se ha corrompido. Entonces, ¿dónde está el fracaso de muchos que eran buenos cantantes creyentes cristianos y que comenzaron a caer cuando comenzaron a meterse en ministerios que Dios nunca le llamó, pero ellos querían seguridad económica? ¿Qué sucede dentro del pueblo de Dios que quiere meterse en llamados que Dios nunca le llamó, pero que ellos creen que porque tienen la habilidad para gestionarlos? Y está esas competencias para estar detrás de un púlpito, que creen que el púlpito es todo. No es todo. Es saber cuál es tu llamado en Dios. Porque Pablo habla de que hay más de 5 ministerios. Pablo habla de que está el ministerio de consejería, de administración, el de consuelo, el de sanidad, el de distribución de alimentos. ¿Por qué? Porque sabe administrar las cosas. Y Pablo comienza a enumerar como 9 ministerios más que se desarrollan dentro del cuerpo de Cristo. Y dice que cada uno dé conforme el Dios dio. Wow. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Me voy a meter ahora en la etiqueta epigénética con los complejos de inferioridad. ¿Qué pasa cuando nosotros ahora venimos a Cristo y venimos ya modificados por los complejos de inferioridad, pero que cuando venimos a Cristo nos olvidamos de los complejos? ¿Por qué? Porque ahora estamos agarrando una nueva teoría, una nueva enseñanza, unos nuevos conceptos. Nos perdemos en el estudio de liderazgo, de discipulado, de estar envuelto en todo lo que es los servicios del ministerio, etcétera, etcétera. Y como que nos olvidamos de nosotros, pero inconscientemente está operando los complejos de inferioridad. ¿Y qué es lo que hacen? Todo es demonio. Todo es demonio, es el diablo. Wow. Así que yo quiero llevarte ahora a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios, unas cuantas hojas para atrás. 2 de Corintios capítulo 12, verso 11. Este versículo nos lleva a lidiar con el complejo de inferioridad que ha venido causando estragos desde la caída de Adán. Porque Eva se comenzó a comparar por lo que la serpiente le dijo. Pero mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Me he vuelto insensato. El original dice, me he vuelto irrazonable. Escuche, me he vuelto insensato, irrazonable, pero porque ustedes me obligaron. O sea, que tú y yo podemos desarrollar ciertas actitudes por la presión de los demás. ¿Qué fue lo que nosotros nos modificó en nuestro desarrollo de niño a adulto? ¿Qué tipo de presión estuvimos sometidos para que nosotros ahora seamos lo que no debemos de ser? Wow. Y eso que no he terminado, apenas estoy arrancando con el versículo. Dice, porque me he vuelto insensato. Dice, porque vosotros me obligaste a ello. Pues yo debiera haber sido encomendado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Yo creo que no comprendieron este versículo. Porque si yo le quito la palabra, después de donde dice, porque yo debería haber sido encomiendado por vosotros, si yo le quito la palabra, porque en ningún sentido, da otro entendimiento. Si yo le quito la palabra, en ningún sentido. Si yo digo solamente, porque fui inferior a los más eminentes apóstoles, porque no soy nada, entonces da otro contexto la palabra de que Pablo sufría de un sentido de inferioridad, porque los apóstoles anduvieron carne con carne, o sea, físicamente con Cristo, y Pablo no. Escuche, si yo le quito la palabra donde dice, porque si yo quito la palabra en ningún sentido, si yo quito esa palabra en ningún sentido, entonces da a entender de que Pablo sufría de un complejo de inferioridad. Lo voy a leer sin la palabra en ningún sentido. Lo voy a volver a leer del principio. Y lo voy a leer sin esas palabras. Dice, me he vuelto insensato, irrazonable, porque ustedes me obligaron. Pues yo debería haber sido encomendado o enviado por ustedes. Dice, aunque me perdí. Dice, porque fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Si yo le quito la palabra donde Pablo está hablando, entonces diría de que Pablo dice, yo me volví un insensato, un irrazonable por culpa de ustedes. Y ustedes, en vez de haberme dado carta de recomendación, dice, yo me presenté ante estos eminentes apóstoles y yo era inferior porque nada soy. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, ¿por qué? Dice, porque en ningún sentido fui inferior a ellos. Pablo está diciendo, en ningún momento yo me sentí inferior a los apóstoles, aunque yo no soy nada. ¿Por qué dice nada? Dando a entender, aunque yo no estuve con Cristo en persona como ellos lo hicieron.
Porque yo fui un asesino de cristianos, de creyentes. Yo era el asesino de perseguir a la iglesia. Yo perseguía a Cristo. Y Cristo se me presentó como un abortivo y que ahora soy apóstol fuera de tiempo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque no soy nada en comparación a los apóstoles que caminaron con Cristo por 3 años y medio. El apóstol Pablo no se dejó intimidar. ¿Pero por qué? Porque Pablo, siendo el fariseo de fariseos, tenía un conocimiento de la palabra, pero por el espíritu equivocado. Por seguir al Mesías equivocado. Por tener un espíritu equivocado. Dios santo. Y cuando se presenta con el verdadero Cristo, se le comienza a reestructurar la escritura y ahora comienza a entender la escritura por la revelación del verdadero espíritu correcto, que es el espíritu de verdad. ¿Por qué hay muchos creyentes que no están ascendiendo espiritualmente? Porque andan detrás de grandes ministerios que están vendidos al negocio y aparentan seguridad, santidad y revelaciones profundas, pero no cambian a las personas. Yo prefiero caer mal, pero les voy a decir la verdad aunque les duela. Y a mí no me importa, porque el Señor dijo que un día va a llegar que nadie va a estar aquí. Nadie. Solo yo y la vacías. Pero Él me dijo, pero yo te llamé para hablarle a un pueblo que yo le estoy hablando. Hoy venía manejando y yo viendo todo este edificio. Nosotros estamos escondidos hasta atrás del edificio. No sé si será por eso que mucha gente tal vez ha venido a visitar y lo ve desolado y se van. Y los pocos que vienen no les gusta cómo la palabra es expuesta, porque de todos se hieren, de todos se molestan. Y esos son gente que son seguidores de Cristo. Le duele algo y se van. El discípulo sabe oír, sabe las reprensiones y se ajusta, pero conforme al Espíritu Santo, no por lo que el hombre dice. Y cuando yo venía a manejar, decía, Señor, este templo se la pasa cerrado casi toda la semana. Solamente se abre por un par de horas el viernes, el domingo y el lunes. Y de ahí está cerrado toda la semana. Pero el Señor me hizo sentir, pero que así yo lo quiero. Vamos a seguir, dice. Me he vuelto insensato porque vosotros me obligaron a ello. Pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Pablo le da el lugar a ellos que le corresponde, reconociendo cómo él fue llamado al apostolado. Pero donde dice, porque en ningún momento fui inferior a ellos. La palabra inferior en el griego significa justerio. Justerio con J. No gusterio, es justerio. ¿Qué quiere decir justerio? Porque Pablo dice, porque
Porque en ningún sentido yo fui justerios ante los eminentes apóstoles. En ningún sentido. La palabra justerio significa deficiente, estar detrás, estar faltando. O sea, de que necesita algo para ser completo. Te falta algo. Eso es sentirse inferior. Y de ahí donde viene el problema del complejo de la inferioridad. El sentirte inferior. Y Pablo dice, en ningún momento yo me sentí deficiente, estar detrás de ellos o que me esté faltando algo. En ningún momento lo sentí o sentí que haya sido así. En ningún momento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Para poder modificarse y llevarnos a estas cartas apostólicas, para llevarnos a una dimensión de una vida cristiana en victoria. Pero Pablo lo tuvo que vivir en carne, persecuciones, donde lo golpearon hasta matarlo, y que Dios lo resucitó 2 veces. ¿Habrán todavía hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo que estén teniendo problemas de justerio, complejo de inferioridad, por la presión social, familiar? Porque ahorita vamos a entrar a lo que Dios quiere que yo me expanda en esto. ¿Qué es un complejo de inferioridad? Es un sentimiento intenso, persistente de insuficiencia, de inutilidad o incapacidad en comparación con los demás. Se caracteriza por una baja autoestima crónica, donde la persona cree erróneamente que no es suficientemente buena, que no es suficientemente talentosa, o que no es suficientemente capaz, a que a menudo está provocando timidez por una autocrítica excesiva y una evitación de desafíos. O sea, trata de esquivar los desafíos por el fracaso, por miedo a fracasar, porque no tiene valor propio. Necesita que los demás lo apoyen, pero aún así les cuesta. Entonces, ¿dónde está el problema de los complejos de inferioridad que está atacando al cuerpo de Cristo de manera inconsciente y no nos estamos dando cuenta? Porque estamos metidos en guerra espiritual, estamos metidos en esto y nos estamos olvidando de quiénes somos. Ahora, no estoy diciendo de enfocarnos en nosotros, pero ¿por qué Dios nos está enseñando esto? Porque afecta nuestro caminar. Tú tienes que saber quién eres primero. No dice la Escritura. Déjame decirte una pregunta. ¿Usted puede amar a otra persona? ¿De verdad? Porque la Escritura dice que si tú no te amas, ¿a quién? ¿Qué pasa? Si tú no te amas a ti mismo, ¿qué pasa? No puedes amar a otro. Pero si estás acomplejado a ti mismo, ¿cómo será tu relación con el otro? No, esto es para tener un seminario, una conferencia de día. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a otro.
Si no te valoras a ti mismo, no puedes darle el valor al otro. Si te autovaloras a ti mismo, vas a desvalorar a otro porque te consideras mayor que cualquiera. Y Pablo ahí dice, todo aquel que se cree que es algo, está equivocado. Dice, no se crean que son altos, sentirse grandes. Pablo está en otro versículo, pero no me quise ir ahí porque me iba a llevar por otro ángulo. Entonces, habrán gente dentro del cuerpo de Cristo que evita desafíos espirituales, evita desafíos a diario. Habrá gente dentro del cuerpo de Cristo que no puede completar los estudios bíblicos, las enseñanzas, la exigencia para crecer. Siempre tienen una excusa para quejarse. ¿Por qué? ¿Por qué siempre están poniendo trabas? ¿No será que eso viene desde que estaba niño en su desarrollo? Gente que se acostumbró a tratar de hacerlo todo más fácil, buscar atajo. Y las personas que lo quieren hacer correcto y que les cuesta, es el mismo patrón ahora en Cristo. ¿Dónde está entonces el problema? Número uno, en la comparación constante. ¿Dónde comenzó el complejo de inferioridad? En la comparación constante. Es la tendencia a compararse a otro y sentirse siempre en una desventaja. ¿Dónde sucedió esto? Sucedió desde que estábamos temprano en nuestra infancia. Y ahora voy a tomar eso un poquito más adelante. Pero yo quiero llevarlo a 4 pasos que nos lleva a este problema de complejo de inferioridad. Número 1, comparación constante. La tendencia a compararse con otros y sentirnos siempre en una desventaja. 2, el criterio interior. Es esa voz interna, severa, dura, que resalta defectos reales o imaginarios. 3, una baja autoestima, sentimiento profundo de vergüenza, de duda sobre tus propias capacidades. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino la duda de que no lo puedes hacer? Miedo al fracaso. Evitar situaciones nuevas por temor a no estar a la altura. Entonces, ¿de dónde vienen estos 4 puntos que modifica nuestra personalidad? Que altera nuestro temperamento y que corrompe nuestro carácter. ¿Dónde comienza? Aquí vamos. Se origina por experiencias tempranas, como en la crianza o cuando íbamos creciendo, con críticas constantes, con comparaciones desfavorables, con limitaciones físicas, limitaciones mentales o por experiencia de bajo estatus social. Así que aquí donde vamos. Dice, se origina en experiencias tempranas, como en la crianza, con crítica constante, comparaciones
desfavorable. Así que vayamos al principio otra vez. ¿Dónde comienza? Primero con la comparación constante. La tendencia a compararnos a otros y siempre sentirnos que estamos en desventaja. ¿Dónde comienza? Si usted viene de una familia donde hay muchos hermanos y hermanas, donde se compara, tú no eres mejor que tu hermano, tú no eres mejor que aquella, ella es mejor que tú. ¿Por qué no eres igual que tu hermano? ¿Por qué no eres igual que aquella tu hermana? Y constantemente te están comparando. En la escuela, donde nadie se da cuenta, cometiste un error delante de un maestro y el maestro te humilla en la clase y te dice, ¿por qué tú no eres igual que tu compañero? ¿Es que acaso no tienes tiempo en la casa? Y cuando comienzan es que porque, y dice, no, porque somos gente pobre, no tengo dónde estudiar, tengo que aprovechar. Yo me acuerdo la historia de una niña, de que ella se salía a hacer su tarea debajo de un poste de luz en la calle, para poder hacer su tarea, porque en la casa no tenían luz eléctrica y por ser tan pobre no usaban las lámparas de aceite, porque necesitaban aprovechar lo máximo. Y la niña tenía que hacer su tarea a exponerse que alguien la robara, la violara y todo eso. Y cuando se dieron cuenta que porque ella a veces iba atrasada un poco, era porque ella tenía que salirse a la calle a hacer su tarea bajo un faro de luz. Entonces, ¿dónde comienza esta comparación? Estas comparaciones desfavorables, esta crítica constante. ¿Se acuerda cuando usted hacía deporte y a usted no le gustaba correr en las carreras que uno tenía que hacer en la escuela para estar en forma en educación física? O porque usted era tal vez muy flaco, muy flaca, tenía piernas muy delgadas y te comenzaban a dar apodos. Sí, te decían la garza, el venado, pata de rana, cabeza de coco. No, yo le estoy diciendo cosas que los padres y la familia no se dan cuenta de lo que uno le pasa en la escuela, que pareciera cosa de inocencia, pero que está marcando por el constante presión de los defectos que lo están haciendo a uno por la crítica y la burla de los mismos compañeros o maestros. Usted se mete a un deporte para jugar un deporte o porque lo obligaron, porque tiene que hacer educación física. Y por algo que pasa, le comenzaron a hacer burla. No, yo estoy tratando de cubrir diferentes áreas de toda la gente que me está oyendo, para que puedan identificar el por qué hoy en Cristo no pueden avanzar. Tal vez tuvo un novio y el novio, por una razón, le criticó porque usted tenía un diente encaramado. Y una crítica que le dijo el novio la hirió. O usted le dijo algo al novio que le hirió el ego. Yo tuve un compañero en cuarto de primaria a quinto de primaria que le hacíamos tanta burla de que él se hizo homosexual a esa edad de primaria. Era tanto el bullying que le hacíamos. Yo fui parte de ello.
Porque a mí me hacían bullying y yo hacía bullying para regresar para atrás. Y no voy a decir qué fue lo que hicimos para que él cayera en una vergüenza total. Y que él se le dio toda la vuelta y comenzó a preferir ser homosexual. Por la burla de lo que nosotros descubrimos de él en un recreo. Le cambió la vida. Le marcó por la burla que hicimos públicamente de él. Uno cree que a veces todo es cuento, pero entre varones, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, ustedes no han visto de que le bajaban el pantalón, el short a uno delante de las niñas. Y esa vergüenza a muchos hombres los marcó, que cuando ahora se casan son muy acomplejados. No, yo me puedo meter a lo que es complejo de inferioridad y no salir de aquí. ¿Y por qué ahora que están en Cristo tienen problemas con sus parejas, tanto hombre como mujer? El criterio interior, esa voz interna que te está calando y calando porque te hace resaltar los efectos que te han dado dicho o lo que tú te estás imaginando. Te estás autocriticando constantemente. Ya sea porque tienes una nariz muy larga o una nariz torcida o porque eres medio miope. No, yo estoy diciendo algo aquí porque te están hablando y tú estás viendo para allá, un ojo está viendo para aquel lado y comienzan a burlarse de ti y te marca. Y ahora estás en Cristo y no puedes superar ciertas cosas para ocultar el decir algo o que te critiquen estando ahora en Cristo. Yo conocí a un niño donde yo era manager de unos apartamentos aquí en el norte de Los Ángeles, California. Ese niño había nacido con los deditos de la mano en el codo. O sea que no tenía el antebrazo. La mano estaba en el codo. Entonces él tenía solamente lo que era la parte de este brazo y del codo, ahí le salía la manito. Y él siempre se le escondía cuando iba a la escuela. Ahora, los niños son terribles. Y ese niño siempre llegaba llorando. A mí me causaba tanto dolor. Y yo siempre lo animaba, le decía yo, varón, valiente, le decía guapo y todo. Y él se sentía alegre, pero siempre estaba cohibido, siempre escondiendo su manito. ¿Cómo usted cree que ese niño va a crecer ya de grande? ¿Cómo se va a desarrollar en la industria laboral? ¿O qué tipo de trabajo va a tener para esconder su defecto? Y eso que estoy hablando de niño, de hombre, ¿qué hablar ahora de mujeres? No me voy a meter ahí porque si no voy a tener que hablar cosas muy íntimas o fuertes y no quiero meterme para que no me critiquen. Por las mentes religiosas, la bajo estima, sentimiento profundo de vergüenza y duda de tus propias capacidades. Y eso viene a través de la crítica de un maestro, de un compañero, de un novio, exnovio, de un vecino, de un amigo, de un familiar. Estamos hablando antes de Cristo. Peor si nace dentro del ministerio y vienes con esos defectos dentro de la iglesia.
Es peor, porque estás oyendo el evangelio y a la misma vez estás recibiendo todo lo que se recibe allá en el mundo. No. El miedo al fracaso. Evita situaciones nuevas por temor a no estar a la altura. ¿Quién te hizo de que no está a la altura? Por el defectos de inferioridad. No, no lo puede ser. ¿Cómo crees que vas a ser doctor? ¿Cómo crees que vas a ser profesional? Es que no te das cuenta que no estás en la altura, ni siquiera tienes los medios para pagar los estudios. Y hay gente que se trunca. He conocido gente que no es cristiana y se despabilan trasnochando con 3 trabajos con tal de trabajar y estudiar para sacar una carrera y salir de donde está metido. Por infortunio de la vida, por infortunio de la familia, o porque tuvo que emigrar y ahora está solo. Imagínense con la gente inmigrante que viene con un complejo de inferioridad por las amistades, por la escuela, por el crecimiento, por el entorno, por la sociedad. Peor, por las campañas publicitarias donde enseña al hombre y a la mujer, ¿cómo le llaman? El hombre y la mujer perfecta. Y usted viene con ciertos defectos físicos. ¿Usted cree que eso no afecta dentro del cuerpo de Cristo, en las relaciones interpersonales, dentro de la casa y dentro de la iglesia? Aquí una hermana pone, si tú sabes quién y cómo sos, no te tiene que afectar. ¿De verdad? Eso solamente viene. No lo estoy diciendo por criticar a la hermana. Me gustó lo que dijo. Pero ¿dónde viene eso? ¿Cómo superas quién sos y qué tenés? ¿Cómo lo superas? ¿Cómo puedes ayudar al otro para superarlo? Si tiene años cargando con ese complejo. Me gustaría decir cosas, pero me reservo. Hay hombres que no se paran a la altura de ser hombres, porque antes de ser cristianos fueron humillados por la mujer. Ya sea en el noviazgo o por tener una relación más íntima. Y por una humillación de una mujer lo acomplejó para siempre. Yo sé por qué lo digo. Por lo que lo viví con un compañero de trabajo, que una mujer lo acomplejó totalmente al burlarse de él. Y ahora, ¿qué pasa con esos hombres cuando vienen a Cristo? Y sus relaciones dentro del matrimonio es un caos, pero no lo dicen. Porque ahora son cristianos. No, ¿cómo van a decir? ¿Qué va a decir el pastor? Porque hay pastores que son totalmente déspotas. Se creen tan perfectos que no puede oír los problemas de la gente, porque si no, le cortan la cabeza o lo mandan al infierno. Porque no entienden. Porque son narcisistas espirituales, dictadores espirituales. O ellos mismos están tan mal acomplejados de que se elevan a una altura que desprecian a los demás porque no se quieren comparar. Le voy a decir algo acá que me estoy acordando. ¿Cuántos de los que están aquí, sea hombre o mujer, que cuando ya tuviste tus propios hijos,
viste en tu hija, mujeres, viste en tu hija tu mismo reflejo cuando tú eras niña y trataste de ser dura con ella, solamente para desatarte el enojo de cómo tú eras, y ves en tu hija o en tu nieta el reflejo de cómo era, y por eso eres dura y crítica. Yo he conocido a hombres, porque a mí también el Señor me corrigió a mí, pero he conocido también hombres de que a sus hijos los tratan de una manera bien dura y déspota, porque les causa rencor, resentimiento ver al hijo el reflejo completo de cómo era él cuando era complejado. Y el niño no sabe por qué el padre es tan duro y severo. ¿Estoy yo inventando o le estoy hablando la verdad con la palabra de Dios? Con cosas reales. O queremos cambiar o queremos jugar a un evangelio. Ningún pastor le va a hablar esto desde el púlpito, porque tienen miedo que la gente se le vaya. Así que yo te voy a decir, tu padre y tu madre te trató de una manera, no será porque ellos odiaban ver lo que miraban en ti cuando ellos eran de tu edad. Estás haciendo el mismo patrón con tus hijos o con tus nietos. Les voy a dar versículos bíblicos de lo que estoy hablando. Aquí va. ¿Se acuerdan de Naamán, el general del ejército asirio que fue a visitar al profeta Eliseo? De que era leproso, pero que él en la apariencia escondía la lepra. ¿Y cómo escondía? Ese complejo de inferioridad para ocultar que él, siendo un general, él no quería que nadie se diera cuenta que era leproso. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que desarrolló para ocultar su lepra? En la posición que tenía en el gobierno. Número uno, por arrogancia. La actitud que tuvo Naamán con Eliseo. Oh, yo pensaba que el profeta iba a salir y me iba a alabar y que iba a decir esto y que iba a levantar la mano y dar una palabra para que viniera a un milagro del cielo y yo sanara. Número uno, la arrogancia. Número dos, la apariencia. Dice que se vestía con ropa de lujo, con coraza, para evitar que vieran la lepra. ¿Tienes tu problema de arrogancia? ¿Tienes tu problema de apariencia? El que me está oyendo ahorita. Y número tres, se ocultaba detrás de su autoridad. Todo aquel que trataba de desafiarlo, lo mandaba a matar, usando su autoridad para ocultar su inferioridad. Número dos, segundo ejemplo. Raquel, que se comparaba constantemente con Lea. ¿Por qué? Mientras las dos estaban solteras, las dos se amaban profundamente. Pero mientras llegó Jacob y dice que se enamoró de Raquel, pero que el padre lo traicionó al cambiar la novia el día del casamiento. Y que cuando Jacob se va a la recámara de la luna de miel, descubre que no es Raquel. Descubre que era la más fea.
Porque la Biblia dice que Lea no era bonita. Raquel era la hermosa. Entonces, comienza a ver, no, lean la escritura, o soy yo el único que puedo ver esto. La escritura dice de que Lea, por el complejo de ser más fea, comenzó a tener problemas con Raquel cuando se casó con Jacob. Pero ¿cuál era la venganza de Lea? De que ella pudo tener hijos y Raquel no. Entonces, hasta ahí descubrieron el defecto la una de la otra. Mientras estaban solteras, las dos eran la princesa y la reina de la casa. Se amaban entrañablemente. Nomás se casaron con el mismo hombre y comenzó la guerra por el complejo de inferioridad. Una por ser estéril y la otra por ser fea. Pero que usó su maternidad para humillar a la otra. ¿Y qué es lo que comienza a suceder? Raquel, que era humillada por Lea, porque ella sí podía darle. Entonces, ¿cómo se ve? Comienza a vengar Raquel dándole la concubina. Porque esa era una manera de ser madre. Entonces viene Raquel y Lea y hace lo mismo. Le da la concubina. ¿Por qué? Porque están compitiendo. ¿Sucederá eso dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sucederá eso dentro del matrimonio de cristianos? Mujeres cristianas que se pelean por el mismo hombre, el mismo cuñado. Wow. Raquel comienza a humillar a Lea porque sabe de que el corazón de Jacob es hacia Raquel. Pero una vez que Raquel comienza a parir, ella comienza ahora a desarrollar un ego por la crítica excesiva de su baja estima. Se revierte y se hace una arrogante Raquel. El complejo de Jacob con su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob era flaco, débil, lampiño y mamitis. Era el que estaba más pegado a la falda de la madre. Esaú era más fuerte, era cazador, era más velludo y era papitis. Había una competencia entre los dos. El complejo de inferioridad de Sara con la concubina. La humillación de Ismael a Jacob, que le decía: yo soy el primogénito. Y humillaba el hijo el hijo de la promesa, Isaac. Ismael humillaba a Isaac porque Ismael le llevaba 12 años de diferencia. Hasta que Sara le dice: bota a esa mujer, sácala, ya no la quiero más acá. Porque Ismael humillaba a Isaac. El complejo de Abraham.
por tener una esposa tan hermosa, por decir, por ella me van a matar y la promesa de Dios no se va a cumplir en mi vida. Y prefirió que la vendieran, prefirió venderla con tal de salvar su pellejo. Ese complejo de inferioridad de que él era el llamado de hombre de Dios. ¿Qué complejo habrá desarrollado Sara al ver que su propio esposo dos veces la vendió a dos reyes? ¿Qué complejo? Y ella no puede, ¿por qué? Porque las mujeres no pueden decir nada. No tenían ni voz ni voto. Yo puedo decir aquí de las costumbres del Medio Oriente porque yo estuve allá dos veces. Conozco las costumbres de las mujeres y de los hombres, aún en la intimidad. Es horrible. Lo que tienen que soportar de humillación. Gedeón tenía un complejo de inferioridad extrema por el bajo estatus social de ser la tribu más pobre de todo Israel. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 6, verso 15. El libro de Jueces, capítulo 6, verso 15. ¿Usted cree que la Biblia no tiene respaldo a lo que yo estoy hablando? Jueces capítulo 6, verso 15. Mira lo que dice. Por boca de Gedeón. Y él respondió, Señor, como diciendo, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a librar a Israel? Si aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Completa inferioridad por bajo estatus social. ¿Cuántos de los que están aquí oyéndome, por venir de un trasfondo de pobreza, todavía hasta el día de hoy no puedes levantar cabeza en la promesa de prosperidad de la palabra de Dios? ¿Por qué te cuesta agarrar la palabra, las promesas de Dios, de tu herencia en Cristo y caminar en la abundancia que Dios te da en Cristo Jesús por la autoridad que ahora tienes? ¿Por qué no habla la palabra? ¿Por qué no suelta la palabra profética en tu vida? ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no la hablas con seguridad? ¿De verdad? Y te jacta de ser cristiano y cristiana de tantos años, pero cuando viene a pelear tus propias batallas, no las peleas correctamente. Yo no sé por qué Dios me está agarrando de hablar de esta manera, pero yo siento que el Señor está molesto por la actitud del pueblo. Está cansado el Señor de lidiar con un pueblo indiferente y que siempre le están echando la culpa a Dios y que sea Dios el responsable. ¿Qué dijo David? ¿Cuál era el complejo de David? David tenía un complejo de rechazo de su propia familia. Lo consideraban el menor, lo más bajo, porque supuestamente se dice de que David nació de una relación de una prostituta. Se dice que David era solamente hermano
de sus hermanos solamente por padre. Yo no les puedo decir ni me voy a meter que porque los rabinos atestiguan de que David venía de una relación de incesto o de, ¿cómo se llama? De una relación bastarda, eso quiero decir, no incesto, de una relación de fuera de matrimonio. Donde ellos dicen que David dice, porque fui concebido en maldad y en pecado, me concibió mi madre. Cuando a mí el Señor me hizo ver de que así nacimos todos, por nacer en la naturaleza adámica, pero ellos lo entienden de otra manera. Y no voy a discutir eso. Ahora, vayamos a 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 23. Y vamos a mirar cuál era el defecto de inferioridad de David. Mire lo que dice. 1 de Samuel 18, 23. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oído de David. Escuche, ¿qué palabras estaban hablando? Bueno, en el verso 22 dice: entonces Saúl ordenó a sus siervos: hablen en secreto a David y díganle: he aquí el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé tú el yerno del rey. ¿Por qué? Porque Saúl le tenía una envidia a David. ¿Por qué? Porque David venció a Goliat. Y él, siendo el rey, siendo un hombre más alto, más robusto, le temblaban las piernas para enfrentar a Goliat. Entonces, para poder tener más fama y apoyo del pueblo, le dice: vayan y háblenle a David para que sea mi yerno. Y mire lo que le dice David, verso 23. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oído de David. Pero David dijo: ¿les parece poca cosa llegar a ser el yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? No, yo creo que hemos leído el versículo tantas veces que no hemos agarrado el concepto de la baja estima que tenía David dentro de su propia familia paternal. ¿Acaso yo me puedo considerar ser el yerno del rey cuando yo soy un hombre pobre y de poca estima? Y cuando dice poca estima, no es que David se sentía poco, era de que a él lo consideraban nada dentro de la familia. Él no era nadie. Por eso es que se dice de que David vino en una relación de adulterio, donde la madre de David era una prostituta. Entonces, ¿qué es el falso evangelio? De la cual ahora el cuerpo de Cristo está siendo atacado por diferentes doctrinas dentro de los ministerios cristianos, donde está metida muy la cabala mística, la masonería, las diferentes corrientes esotéricas disfrazadas de revelaciones de los últimos tiempos. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros rompamos con estos protocolos de etiqueta epigenética que nos han modificado nuestra manera de ser y de pensar? No, yo puedo hablar más porque había mucho más que hablar, pero vamos a leer 2 versículos para
enfocarme en algo muy fuerte y poderlo expandir tal vez mañana. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 3, verso 23. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 23. Yo espero de que usted comparta esta palabra con sus contactos, porque si te da vergüenza que te critiquen lo que estás aprendiendo, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Hay gente que no comparte las enseñanzas de este ministerio en sus páginas de Facebook con tal de que no critiquen a quien estás viendo. ¿De verdad te da vergüenza poner esta enseñanza en tu página de Facebook? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. ¿Dónde comienza a romper con los protocolos de las etiquetas que nos han dado a nosotros un totalmente complejo de inferioridad que nos está afectando hasta el día de hoy? Cuando aquí dice, y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? De que tenemos que entender nuestra pertenencia y la identidad y la unión con Él. Porque si tú no aceptas tu pertenencia en Cristo, si tú no aceptas tu identidad en Cristo y tu unión en Cristo, no vas a poder romper con el complejo de inferioridad por las etiquetas que te marcaron en tu vida. ¿Qué es una etiqueta? Lo voy a poner de una manera más fácil. Cuando usted va a la tienda y usted ve una ropa que a usted le gusta, ¿por qué escoge la ropa? ¿Por qué escogiste esa blusa, esa camisa, ese saco, ese pantalón? Primero, te la tienes que probar si te queda, que te ajuste a tu cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, tú compras algo que te va a ajustarte a ti y te va a dar una apariencia. Pero la etiqueta, una vez que la compras, es porque te pertenece y porque te va a moldear tu apariencia. Eso es lo que hace la etiqueta epigenética en nuestra manera de ver, pensar y creer lo que somos. ¿Cómo lo vas a romper? Tienes que comenzar a creer a quién les perteneces ahora en Cristo. Tienes que comenzar a tomar una nueva identidad y romper con la identidad que nos impuso el mundo. Y ser tú completamente libre. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Yo me sorprendo porque yo le voy a decir, yo no sabía lo que iba a hablar ahora. Y aunque usted no lo crea, 1 hora antes, 45 minutos antes de subir, es que comencé a escribir por la guianza del Espíritu. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros ¿qué? Nosotros tenemos, no que lo vamos a tener, es que ya lo poseemos, la mente de Cristo. Si la modificación de nuestro entorno, de nuestra manera de ser, de nuestra identidad, si
si la etiqueta epigenética afecta tu carácter y nos moldea nuestra personalidad a través de lo que entra a la mente, ¿cómo lo vamos a romper? Pensando con la mente de Cristo. Pensando como Cristo piensa, como Cristo actuó y lo que dice la Biblia de quién tú eres ahora en Él. Si tú no abrazas ese sentido de pertenencia en Dios, vas a batallar para caminar en victoria aquí en la tierra. Dele gracias a Dios que el Señor te está dando claves para vivir en victoria. Pero dependerá de ti qué vas a hacer con esta información. Y termino con esto. ¿Qué es entonces lo que está diciendo aquí? La mente de Cristo rompe los patrones de la etiqueta epigenética de la fe sintética y de las creencias que nos llevan a camino de error. Si la etiqueta epigenética tratan de modificar nuestro comportamiento, quiere decir que de una manera está afectando no necesariamente mi ADN, pero el comportamiento de mi ADN. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Nos trata de meter que aceptemos con una mente religiosa, un evangelio diferente, un espíritu diferente, para que entonces nosotros podamos ser modificados y creer que estamos en lo correcto cuando estamos siendo engañados. Y es aquí donde Satanás ha usado la tecnología para tratar de modificar no solo al pueblo, sino a la gente en general, sino más al pueblo de Dios. ¿Cómo? Con la presión de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando estaban tratando de inocularnos a través de la ARN. ¿Qué es la ARN? ¿Usted sabía que la ARN no es natural? ¿Es sintética? ¿Usted sabía que la ARN no viene de nuestro cuerpo de que Dios lo creó? Es algo externo que se injerta. Y en el mundo espiritual existe un ARN que se le conoce como el virus retrovirus. ¿Qué hace el retrovirus? El retrovirus modifica el ADN al inyectar información en el genoma de la célula humana. Y ahora, eso es desde lo biológico y espiritual. Pero ahora, desde la tecnología, usan el ARN con la nanotecnología para copiar información y injertarse en tu núcleo de tu ADN para poder dirigir la síntesis de tu proteína en el citoplasma. En otras palabras, van a usar tecnología para entonces modificar cómo vamos a pensar, cómo vamos a mirar, cómo vamos a observar, cómo vamos a entender. ¿Por qué? Porque se están tratando de hackear tu librería de tu memoria genética. Padre, en el nombre de Jesús, he dado lo que he podido dar. Sé que para muchos es una información demasiadamente grande,
pero que a la misma vez, si lo miran desde el punto de vista como tú lo estás hablando, es simple para entender por qué estamos siendo modificados, hackeados por doctrina de error, por mentira del engaño, por el falso Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, Padre, por nuestra irresponsabilidad de no tomar el camino de nuestra ascensión espiritual al estudiar tu palabra y dejar que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Perdónanos que hemos dejado que nuestro propio comportamiento adámico, carnal, humano, se interponga con la palabra de quienes somos en Cristo. De solo observar o absorber la palabra como teoría, pero que no la aceptamos como una realidad para caminar en la realidad del Espíritu de vida, en el Logos que se hace carne al rumiarla en la mente y en el corazón. Porque tu palabra dice que la tenemos que rumiar primero en la mente para que entonces baje al corazón. Porque tu palabra dice que el buen administrador, el buen escriba, de su buen tesoro de su corazón, saca todos los tesoros escondidos, pero que primero tiene que ser procesado por la mente. Por eso en Romanos 12 Pablo dice: cambien su manera de pensar, no se amolden a este sistema, para que entonces puedan comprender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón por no estar consciente de que estos complejos, Señor, han sido porque nosotros fuimos modificados desde joven, desde niño, y que ahora en Cristo hemos sido irresponsables por no conocer con lo conforme a tu palabra y cambiar nuestra manera de ser con tu palabra. Perdónanos que siempre te dejamos a ti que seas tú el responsable de todo, cuando en realidad tú a nosotros nos haces responsable de cómo vamos a administrar nuestra vida aquí en la tierra. Pero no es en nuestra fuerza, sino es que nosotros ponemos nuestra voluntad para que sea tu palabra, por tu Espíritu, transformándonos. Así que, Padre, perdónanos por ser nosotros esa piedra de tropiezo al proceso del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo decía el viernes en la enseñanza, el Espíritu Santo por la boca de Pablo el viernes: quítense los gritos, quítense toda competencia, quítense las malas palabras. Señor, sabemos que tú no nos condenas, que tú nos comprendes lo que somos, porque Jesús lo vivió en carne y que Él todavía intercede por nosotros. Porque Jesús sabe que somos débiles, pero que a la misma vez somos fuertes por el Espíritu y por la fe. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti reconociendo que somos responsables de nuestro caminar, de las decisiones que vamos a tomar.
de reconocer quién tú eres, de saber dónde tu palabra escrita tiene que ajustarse en nuestra vida para que se convierta en carne, y entonces el espíritu de vida que está en tu palabra nos transforme. Padre, yo bendigo a este pueblo, bendigo su entrar y su salir. Solamente tú, Señor, por el poder de tu palabra, nos hará libre, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Donde este retrovirus se diseca, se seca y se expulsa de nuestra célula, de nuestro genoma humano. El fuego de tu gloria, el energema que viene de ti, oh Padre, queme, desintegre el retrovirus y el ARN sintético diabólico. En el nombre de Jesús. Señor, te damos la gloria. Que tu presencia, la unción, oh Señor, reestructura nuestro genoma humano, nuestro ADN, nuestro cerebro, nuestra memoria, la librería de nuestros genes genealógicos, humano, paternal y maternal, limpio y purificado por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre. Hoy declaramos afesis, hoy declaramos pulotrosis, hoy declaramos exaleifo. Terminamos con estos dos cantos en el nombre de Jesús. Señor, te damos la gloria y la honra. Aleluya. Oh Señor, te damos la gloria. Te exaltamos. Oh, aleluya. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en tu nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu grande amor me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, que puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, que yo puedo gritar, me hiciste libre, que puedo danzar, me hiciste libre, por tu grande amor, me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy,
libre soy, libre soy. Oh, Rabacanda, Ekaera, Basica, Elama. Fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu grande amor, me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¡Aleluya! Somos libres por el poder de su sangre y el poder de su resurrección. ¡Aleluya! Tenemos la victoria completa en Él. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el ADN del Padre. ¡Aleluya! El Espíritu que resucitó a Cristo también nos resucitó a nosotros en nuestro espíritu. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú. Cánteselo de todo corazón. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. No hay nadie como tú, Jesús. Oh, Rey de reyes, Señor de señores, el amo y Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues no detendrá?
No hay nadie. Aleluya. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios nos levanta, ¿quién pues no detendrá? ¿Quién pues no detendrá? Aleluya, no hay nadie, ni poder, ni autoridad, ni potestades que nos pueda detener. Aleluya. Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Bendecimos a este pueblo. Bendecimos su entrar, su salir, su acostar y levantar. Padre, bendecimos. Padre, para que este inicio de semana sea un inicio en expectativa asombrosa de tu gloria, de tu gracia y de tu poder en Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque nos amas tanto. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por todas tus intercesiones y por tu amor, que es más de lo que la mente puede entender y comprender. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oh, activamos los ángeles de guerra que van delante de nosotros para desarticulizar, destruir toda emboscada y trampa del enemigo. Que tu nombre, Señor, sea exaltado donde quiera que vayamos, porque todo lo que pise la planta de nuestros pies, nosotros la poseemos en la autoridad del Cristo resucitado. Y todos dicen amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. En el nombre de Jesús. Nos vemos mañana, primero Dios. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas conforme la